corazón y vamos a hablar, hermanos, de la sensibilidad espiritual. Los frutos o los beneficios o las bendiciones, si usted quiere, de la sensibilidad espiritual. Quiero decirle, hermano, que Dios nos dio un sentido del tacto para percibir, para ser sensibles al mundo externo. Por eso nosotros somos seres conscientes. El significado más literal y amplio es que tenemos una percepción sensorial. La piel sirve para detectar el calor, el frío, el dolor o cualquier otra sensación. Y la sensación es una de las funciones que la conciencia utiliza para orientarse en el espacio exterior. Pero, contrario a la sensibilidad espiritual, está la falta de sensibilidad. Fíjese, hermano, que hay enfermedades, hay síndromes de niños que no sienten el dolor, que se pueden fracturar una mano y ellos no sentir dolor. ¿Cuántos han leído de eso? Hay niños que se pueden golpear la cabeza y no sentir ningún dolor. Ese es el otro extremo. También hay analgésicos que calman el dolor, anestésicos que suprimen toda clase de dolor. Y así podríamos hablar, hermanos, de la falta de sensibilidad. Por eso es que esta mañana Dios nos pide que ejercitemos y desarrollemos nuestra sensibilidad, no solo la física, sino también la sensibilidad espiritual. Yo no sé cuántos han oído hablar de los catadores de café. Los catadores de café desarrollan su sensibilidad a lo amargo, a lo ácido, a lo dulce, a lo frutal, a lo madera, y después le dicen: esta taza es de tal variedad y tiene 90 puntos de calificación, 94 puntos la taza de excelencia, porque ellos desarrollan la sensibilidad. Así también Dios nos pide a nosotros, ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 14, que desarrollemos nuestros sentidos espirituales. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿cómo dice, hermanos? Tienen los sentidos ejercitados, desarrollados en el discernimiento del bien y el mal. Por eso el llamado de Dios esta mañana es, hermano, a que desarrollemos esa sensibilidad espiritual. Y vamos a ver 3 resultados de la sensibilidad espiritual. Esta mañana, como todavía estamos en el marco de la historia estamos bien por acá, estamos en el marco de los milagros de Eliseo. En esta oportunidad vamos a ver, hermanos, de que el rey de Siria quería atacar al rey de Israel, invadir la nación de Israel. Pero en Israel había un profeta llamado Eliseo, que todo lo que el rey de Siria pensaba y decía allá a kilómetros lejanos, el profeta Eliseo lo sabía, porque él tenía sensibilidad espiritual. Y el profeta Eliseo le decía al rey de Israel: mira, allí no vayas porque allí va a estar el enemigo. Allí no vayas porque allí va a estar el enemigo. Y eso pasaba. Y un día el rey de Siria preguntó: ¿quién es el espía entre nosotros? ¿Quién es el que le está diciendo al rey de Israel dónde vamos a atacar? Y allí, en ese contexto, se desarrolla esta historia. ¿Estamos aquí, hermanos, esta mañana? Ok. Primero, hermanos, la sensibilidad espiritual produce revelación. Revelación viene, hermanos, de descubrir lo que está oculto, lo que está en oscuras. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan que antes, para tomar fotografías, había que comprar un rollo para la cámara, tomar las fotos, llevarlo al estudio? En el estudio lo revelaban y eso se le llama revelación. Y a usted le entregaban el negativo, aquello que estaba oscuro, ¿verdad? Pero allí se lo revelaban. De ahí viene la palabra revelación. Leamos allí en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra la nación de Israel, y consultando con sus siervos dijo el rey de Siria: en tal y tal lugar allí vamos a poner nuestro campamento. Lo que no sabía el rey, que en Israel había un profeta que era sensible al Espíritu Santo, que él entendía la guerra espiritual
cómo y dónde el enemigo iba a atacar, algo que todos necesitamos. ¿Cuántos quisieran saber por dónde va a atacar el enemigo? Todos quisiéramos saber por dónde va a venir el enemigo, porque a veces no discernimos, no sabemos por dónde se va a meter el enemigo. Yo como pastor, hermanos, ya de 30 años, descubrí una cosa hace mucho tiempo. Me acuerdo que cuando empecé la iglesia en San Marcos, muy bonito, muy lindo, todo iba bien. Pero cuando todo va bien, hermano, Satanás siempre busca por dónde meterse. ¿Estamos aquí? Mire, a veces se mete por disensiones, a veces se mete por envidias, por contiendas, por pleitos, por celos, por adulterios. Se mete. Siempre Satanás busca dónde meterse. Empecé la iglesia de Huayúa, aquello fue tan lindo, creció, pero también Satanás, cuando uno menos siente, se mete. Por ahí llega, en alguna parte se mete. Satanás no puede ver nada bonito. Ni el jardín del Edén se libró de que Satanás llegara. Están aquí conmigo esta mañana. Pero el profeta Eliseo discernía por dónde iba a entrar el enemigo. Entonces, hermano, dice ahí en el versículo 10, el 9 dice: y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Y en el versículo 10 dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra y otra y otra vez, con el fin de, ¿qué dice, hermanos? De cuidarse. Mire qué lindo cuando discernimos, tenemos sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo nos cuida, nos guarda para que no caigamos en el peligro. Nos dice: por ahí no vayas, este viaje no lo hagas, hoy no salgas, arregla tu vehículo, qué sé yo, ¿verdad? Quita esa película. Cuando somos obedientes al Espíritu Santo, Él nos está cuidando, nos está guardando. Cuando nosotros entendemos, hermanos, y somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, fíjese que dice ahí en el versículo 11, en 2 de Reyes 6:11, y el corazón del rey de Siria, cuando vio que no podía atacar al rey de Israel porque siempre se le esquivaba, ¿qué le pasó al rey de Siria, hermano? Se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a decir quién de ustedes es el espía? ¿No me declararéis ustedes quién de los nuestros está con el rey de Israel? Déjeme decirle esta mañana, hermano, que Satanás lanza ataques para que nosotros nos turbemos. Satanás lanza ataques para que nosotros nos confundamos. Si hay una tarea que el diablo quiere hacer, es que nosotros no tengamos claridad en las cosas. Satanás lo que quiere es que nosotros nos mantengamos en confusión, en turbación. Por decirle algo, los jóvenes, ¿qué carrera estudio, papá? Y empiezan a tomar carreras que después no les gustan y las abandonan. Y eso es ganancia para el diablo. Porque dice: te hice perder tantos años. Nos vamos a casar y empezamos a decir: ¿con quién me caso, verdad? Así como hay muchos jóvenes aquí esta mañana: ¿con quién me caso? Solo viendo para un lado y otro. Como había un hermano por allá que oraba y decía: Señor, dame la gloria, Señor, dame la gloria. Y el pastor pensaba que la gloria del Señor, ¿no? Señor, ya me diste a la victoria, Señor, ya me diste a la esperanza. El hermano llevaba parejo todo, ¿verdad? A veces, hermano, entramos en esa confusión de no saber quién, la turbación. Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermano? Que cuando Satanás entiende que a nosotros nos ataca de un modo, nos ataca de otro, pero nosotros, gracias al Espíritu Santo, sabemos y tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Amén. Dele gloria al Señor esta mañana. Tenemos nuestra fe puesta en Cristo. El diablo se rasca la cabeza y dice: bueno, a este le puse esta enfermedad para que renegara de Dios y ahí me está alabando. A este le puse este problema para que se alejara de la fe y ahí viene todos los días a la iglesia. A este le puse este problema para que se olvidara de mí y ahí está
de necio en la casa del Señor. El diablo se turba, hermanos. El diablo de verdad al final ya no haya que hacer con nosotros. ¿Cuántos le quieren seguir dando guerra al enemigo, hermanos? Que el diablo no haya. Mire, yo una vez tuve un accidente de tránsito y mi vehículo me lo quitaron por 2 meses por todo lo que lo reparaban. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? Pues en bus, me tocaba venirme en bus de Huayúa para acá. ¿Y sabe qué hacía en las mañanas? Me paraba, me agarraba del caño y predicaba. Entonces dijo el diablo: no, mejor le doy el carro otra vez. Mejor le doy el carro. ¿Me está entendiendo esta mañana, hermano? A veces el diablo quiere ponernos tropiezo y nosotros le salimos por otro lado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, discernir el momento. Dios conoce los planes del enemigo y nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Mire lo que dice 2 de Reyes 6:12. Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está ¿a dónde? En Israel, el cual, que dice, hermanos, declara al rey de Israel las palabras, y esto es lo que me impactó a mí: declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Imagínense qué terrible que hubiera una persona con esa sensibilidad espiritual, hermano, que solo nos pase el escáner, ¿verdad? No me la hace, hermano. Estamos aquí, hermano. Yo cuando empecé a entender esto de la sensibilidad espiritual, me costó. En la primera iglesia que pastoreé allá en San Marcos, llegó una hermana y me dice: pastor, mire, ya no entiendo qué tengo, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, no sé qué me pasa. Y yo le pongo las manos, y cuando pongo las manos sobre ella, oigo el Espíritu Santo me dice: orá por sus hormonas. Yo: Señor, ¿cómo voy a orar por eso? A mí me da vergüenza, me da pena. Pero después, cuando así oré en silencio: Señor, las hormonas de la hermana. Pero cuando terminamos, hermano, me dice: pastor, es que mi problema es hormonal. No sé. Vino una hermana a consejería, hermana que es médico, no sé si la tenemos en la congregación en este momento. Pero vino la hermana médico y me dice: pastor, yo ya fui donde mis colegas y ellos no me dicen qué tengo, y yo no entiendo qué tengo. Me dice: es médico. Y había ido donde sus compañeros médicos. Y yo le digo: hermana, ¿cuántos años tiene? Tantos, me dice. Y yo con mucho respeto le digo: creo que es la menopausia, le digo yo. Y me dice: sí, quizás tiene razón, me dice. No lo había pensado de esa manera, no lo había tratado de esa manera. ¿Está aquí conmigo esta mañana, hermano? A veces, mire, bueno, aquí las hermanas me van a entender, ¿verdad? Las hermanas que de repente les agarran cosas y no saben qué es. Ahora sí ya sabe. Ore por sus hormonas. Y dígale al Señor: toma control de mis hormonas, Señor, porque a veces tenemos que ir a pagar un montón de médicos y hemos dado la vuelta al mundo para darnos cuenta que estamos en una etapa, ¿verdad? Y no solo a las hermanas, también nos agarra a los varones, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, hermanos, la sensibilidad espiritual no solo nos ayuda o produce revelación, sino que nos ayuda también a nuestra fe. Volviendo a la historia, hermanos, de Eliseo, dice ahí en 2 de Reyes 6:13 al 14. Cuando el rey de Siria se da cuenta que el profeta Eliseo era el que le declaraba al rey de Israel a dónde iban a pasar los enemigos, entonces dijo el rey de Siria: id y mirad dónde está este profeta Eliseo, para que yo envíe y lo prenda y lo agarre. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá la caballería, los tanques, el ejército, los carros y un gran ejército, los cuales vinieron, como dice, hermanos, de noche, y sitiaron
la ciudad. Así que, hermano, el enemigo lo sitió, lo rodeó, vino alrededor para atrapar, para destruir. Eso pasa en nuestras vidas, hermano. Satanás a veces no lo vemos, pero anda alrededor de nosotros. Hay un mundo espiritual que no alcanzamos a ver. Fíjese que nosotros en nuestra vista natural no comprendemos que el mundo está rodeado de seres espirituales. ¿Están conmigo acá? A nosotros en la escuela nos enseñaron, hermanos, de que habían 3 reinos. Nos dijeron que había el reino mineral, vegetal y animal. Pero no nos dijeron que estaba el reino espiritual. Y el reino espiritual no se mira, pero hay millones y millones y millones de seres angelicales. ¿Sabe qué es lo malo de esta noticia? Es que la tercera parte de esos seres angelicales se vinieron con Satanás. De manera, hermano, que a veces las ciudades, hay lugares, aún nuestras casas pudiera ser, que no alcanzamos a ver, hermanos, esa multitud de seres del enemigo. Mire lo que dice allí en 2 de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana, probablemente fue Jesse, y salió el que servía al profeta Eliseo, al varón de Dios, y que dijo, hermanos, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y con carros. Y allí es donde la persona natural, hermanos, lo que ve se aflige y dice, y entonces el criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y aquí es donde, hermanos, yo quisiera que pensáramos en un punto muy importante. A veces la persona natural, la persona carnal, es insensible al mundo espiritual y por eso entra en episodios de miedo, en episodios de preocupación, de desesperación. Son espíritus, hermanos, que aunque no nos poseen, pero nos presionan. ¿Está aquí conmigo, hermano? Puede hacer que alguien no esté poseído, pero está siendo estorbado. No sé si me entiende. Puede hacer que, por decirlo así, ¿verdad? Un ejemplo, la hermana no está poseída, pero el enemigo le ha puesto un espíritu de aflicción, de preocupación, y la está presionando y la está estorbando. Y a veces, hermano, como dice ahí en la cita, si me regala otra vez la cita, por favor. ¿Qué dijo, hermanos? El criado se levantó muy de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Le dijo, he aquí el ejército que tenía citada en la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? A veces, hermanos, nuestros miedos nos desesperan. A veces, aún siendo cristianos, hermanos, tenemos temores y es normal. Yo le contaba ayer a los hermanos que yo venía contento el viernes de Izhuatán. Bajamos para el lado de la litoral y venía contento porque habíamos hecho un culto y una casa muy bonita para hacer una filial, una iglesia. Y me dijeron, mire, pastor, puede usarla allí 6 meses de gratis mientras empiezan. Yo venía emocionado, pero bajando esa calle en el silencio de la noche, una mujer, suerte, ¿verdad? A medio camino, en media carretera, justo en la línea amarilla, caminando en la línea amarilla, y no se hacía ni a un lado ni a otro, y no me dejaba pasar. Yo decía, qué raro, cualquier persona natural se aparta cuando ve la luz, cuando oye el sonido, pero ella no. Y yo casi me le acerco y cuando vi que no se apartaba, dijo, esto no es bueno. Entonces frené y me fui de retroceso, porque dije yo, se va volteando la señora y le vamos viendo la cara a saber qué es. Pero ya empezaba yo a sentir miedo. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Si a la palabra miedo usted le quita la E y le pone una A,
es peligroso, ¿verdad? Así dijo, perdón que estoy en cámara, ¿verdad? Pero dijo un pastor, un predicador: no permitas que tus miedos se transformen en miados, dijo. Porque ¿cuánto creen que uno se puede orinar del miedo, hermano? De un susto, de una preocupación. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y eso es lo que, mire, y eso es lo que dice Segunda de Reyes 6, 16 al 17. ¿Qué dice Segunda de Reyes 6, 16 al 17? Es lo que le estoy diciendo. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo a Jesse, hermano? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. A veces no alcanzamos a ver el mundo espiritual, pero Dios le dice: abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová, ¿qué hizo, hermanos? Abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba, como dice, lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Así que, hermano, esta mañana que el Señor nos ayude para que, aunque el temor venga a nuestras vidas, confiamos, hermanos, de que Dios nunca nos va a dejar solos. En ese caso de la señora que le estoy contando, cuando yo retrocedí, yo empezaba a preocuparme un poco porque ahí llevaba a mi esposa y mis hijas. Pero de repente se apartó, y cuando se apartó le metí la pata, ¿verdad? Y ni volví a ver a un lado ni a otro. Pero, hermano, el ángel de Jehová siempre está cerca de nosotros. A veces no lo vemos. Le voy a contar 2 experiencias rapidito. Empezaba a pastorear en Jardines de San Marcos, una iglesia. En ese tiempo San Marcos estaba topado de las maras y era seguro, peligrosísimo, una muerte. Y llegó una misionera a visitarnos a la iglesia que yo pastoreaba en ese tiempo. Cuando terminó el culto en la noche, después que se le dieron la cena, me tocó encaminarla a donde ella se iba a quedar a dormir, al otro lado de la carretera, unas 10 cuadras. Cuando yo regreso solo, llegando a la esquina de La Man, si algunos conocen por ahí, llegando a la esquina estaba la Mara ahí, un grupo de muchachos. Cuando yo lo veo como de aquí a la puerta de la iglesia, dije: ya me tocó. Entonces yo empecé a pensar: si me corro aquí, ¿qué iban a hacer ellos? Me seguían. Y si paso en medio, me agarro. Así que no tenía escapatoria. Solo me agaché y seguí caminando en silencio. Creo que tenía unos 22, 23 años yo. Me agaché pensando qué hacía, y de repente para un carro a esa hora, como a las 10 de la noche, para un carro y abre la puerta y me dice: hey, ¿qué pasó? Venite. Entonces yo no lo conocía, pero del miedo, hermano, me subí al carro. Y ahora se me quitó el miedo de los que estaban allá, pero llevaba miedo de quién el que iba a la par mía. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, en serio, me afligí. Que Dios me perdone, porque yo hasta pensé mal, hermano. Yo dije: me levantaron, dije yo, aquí a medianoche. Pero mire qué lindo, hermano. Yo no sé quién fue esta persona. Nadie le para a un desconocido a esa hora. Y esta persona ni me preguntó dónde yo vivía. Me fue a dejar a la puerta de la iglesia y se fue. Y yo nunca supe quién era. Cuando yo entré, me dicen los hermanos: hermano, ¿y por qué viene verde? Me dice. Hermano, Dios tiene ángeles para cuidarnos, para guardarnos, para guiarnos. Y a veces usted se ha topado con ellos y usted ni siquiera lo ha notado. Así dice la Biblia. Algunos sin saber lo hospedaron. ¿Qué dice? Ángeles, ángeles. Estábamos construyendo la montaña de oración. ¿Cuántos conocen la montaña de oración? Estábamos construyendo, yo estaba recién llegado acá, nos vendieron ese terreno, lo estábamos pagando por cuotas, entramos a trabajar, pero no había arquitecto, no había ingeniero. Yo era el arquitecto, el ingeniero y el albañil. Yo tenía que hacer el diseño, la estructura.
Y abriendo, terraceando estábamos cuando de repente paró un vehículo allá abajo. Yo no vi el vehículo, pero vi una persona alta que subió con sombrero y llevaba un papel. Y me dice, vení, me dice, así lo vas a hacer, con estas medidas, estas varillas de hierro, le vas a poner estas acá, estos tensores acá. Y me hizo el dibujo, me hizo el diseño y se fue. Y yo dije, ¿y quién lo mandó? ¿Quién lo envió? ¿Quién le pidió que viniera? Solo sé que fue un ángel que llegó allí en ese momento que yo estaba necesitando dirección divina. Así que cada vez que usted vaya a la montaña de oración, ese plano vino de arriba, del cielo, de la gracia del Señor. Dios, hermano amado, tiene sus ángeles. Y voy al último lugar esta mañana, hermanos. Como dijimos, en primer lugar, la revelación, la sensibilidad espiritual produce revelación en nuestras vidas, pero también la sensibilidad espiritual produce fe en nosotros. La fe es la convicción de lo que no se ve, es estar seguro, hermanos amados. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué dice, hermano? Léalo conmigo en voz alta, como dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios no nos ha dado el miedo, ¿quién nos lo da? Si Dios no nos ha dado el espíritu de miedo, ¿quién es el que lo da? Satanás. Así que, hermanos, no agarremos el espíritu de miedo. Que Dios nos ayude para sobreponernos. Y voy al último lugar, hermanos. La sensibilidad espiritual produce compasión. La historia termina con un acontecimiento muy bonito, muy interesante. Mire lo que dice en 2 de Reyes 6:18. Luego que los sirios descendieron hacia Eliseo, oró Eliseo a Jehová, y ahora oró la oración contraria y dijo: te ruego que pongas ceguera en esta gente, en este ejército que nos viene a atacar. Y ese es el otro punto. Mire, así como Dios puede abrir los ojos, también puede cerrar los ojos para que no nos vean, para hacernos invisibles. No quiero resistirme a contar, hermano. Tenía 17 años yo y me mandaron a pasar unas películas de la vida de Jesús. En ese tiempo no habían proyectores, eran unos cajones así grandes. Y a mí me dieron uno grandote para andar en los buses con ese proyector. Y el experimento, la prueba inicial, la íbamos a hacer aquí en la Sensunapán, en la iglesia Getsemaní. Todavía, hermanos, estaba de tierra porque todavía empezaba esa colonia allá por 1986. La Sensunapán apenas estaba, era lo último que había de Sonsonate. Y me mandan, hermanos, a poner el proyector y estaban reclutando para el ejército. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? Y el que llegaba lo agarraba. Y mire, hermano, en un pasaje, soldados aquí y soldados aquí. Y yo tenía que ir a conectar ya el proyector. Y digo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo tengo que estar ya ahí. Así que me puse a orar, hermano, y dije: voy a pasar. Y yo que paso y veo que una sombra también pasó a la par mí. Y pasé y no me vieron al otro lado. Porque Dios abre los ojos y también Dios ciega los ojos. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Dios nos puede hacer invisibles ante el enemigo, hermano. Nos puede hacer invisibles. Y más después, hermano, mire, ya que estábamos terminando la película, venía el ejército otra vez y pasa por donde yo estaba. Y llega una viejecita, una ancianita, y me abraza y decía: lo cubro con la sangre de Cristo, decía. Y hermano, Dios me guardó, siempre me guardó de que no me reclutaran en esos tiempos para el ejército. Sin embargo, hermanos, finalizando esta historia,
Dice allí, hermanos, en el 6:18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y el versículo 19, ayúdeme a leerlo por favor, que dice: después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis. Obviamente, como ellos no podían ver a Eliseo, no sabían quién era el que estaba hablando con ellos. ¿Y a dónde lo llevó Eliseo, hermanos? A Samaria, a la capital de Israel, donde estaba el rey de Israel esperándolos. Y aquí es donde se pone interesante esto. Miren lo que dice el versículo 20: y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová ahora, ¿qué dice, hermanos? Abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y ellos miraron. Su sorpresa fue que se hallaban en medio de Samaria. Los que habían llegado a sitiar ahora estaban rodeados, sitiados. Y aquí, hermanos amados, donde la naturaleza humana nos juega un papel, una mala jugada, porque el ser humano siempre piensa en la justicia natural, ojo por ojo, diente por diente. Los seres humanos somos justicieros, vengativos, insensibles a veces a la condición natural del hombre sin Dios. Y cuando el rey de Israel ve a los enemigos de Siria, que los tiene en sus manos, ¿qué dice ahí en el versículo 21? ¿Qué dice? ¿Qué dice en el 21? Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿qué le dijo, hermano? Yo los voy a matar, yo los mato, los mataré, Padre mío. Mire qué triste es. Los seres humanos nos volvemos insensibles. ¿Está aquí conmigo todavía? Yo estoy aterrizando, pero quiero dejar esto en su corazón. Los seres humanos, de tanto dolor, nos volvemos también insensibles. Yo nací en una iglesia evangélica, hermano. Toda mi vida he estado en una iglesia. Y para dolor y vergüenza mía, lo digo, no todo lo que pasa en una iglesia es bueno. ¿Está conmigo acá? No quiero que nadie se decepcione de Cristo ni del Evangelio, porque no todo lo que pasa a veces es bueno. A veces hay mucho dolor. Y lo que un día, todavía estoy sanando mi corazón, hermano, pero lo que un día me decía el Señor: es necesario que el trigo crezca junto con la cizaña. Pero no permitas que tu corazón de tanta cizaña se convierta también en cizaña. Y eso es donde debemos de ser sensibles al Señor. Ese Señor, no voy a permitir que tanto dolor me haga insensible. Porque a veces terminamos nosotros también igual que la cizaña. ¿Qué dijo el rey de Israel? Los matamos. Ellos nos venían a matar a nosotros, matémoslos nosotros también. Pero mire qué es lo que le dijo el profeta Eliseo. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Qué dice el 22? Eliseo le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los prisioneros de guerra, a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Al contrario, le dijo. ¿Qué le dijo, hermano? Dales pan, dales agua para que coman, para que vean. Ponlos en un lugar fresco, reconforta sus corazones y su alma, y después mándalos a su país de regreso. Mire lo que dice el 23. ¿Qué dice? Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, y ellos bien llenos, bien tranquilos, felices, ¿qué dice, hermano? Los envió. Y ellos se volvieron a su Señor. ¿Y cuál fue el resultado de la sensibilidad, de la misericordia? ¿Qué dice, hermano? Y nunca más ellos volvieron, las bandas armadas de Siria, a la tierra de Israel. Porque la misericordia es mejor que la justicia. A veces la naturaleza humana nos pide justicia y Dios dice compasión. A veces el dolor no nos permite sentir el dolor de los demás,
Pero quiero contar algo que me impactó. Mis hijas caminan a la par mía. A veces llevaba en mis hombros a mi hija y a veces me dice: papá, ¿y vos por qué siempre le das dinero a la gente? Pues yo le digo: porque yo un día no tenía ni para comer. Y a alguien le puede servir una moneda, una cora, 2 coras. A alguien le puede servir. Un domingo como este, yo prediqué con el corazón en la garganta porque mi hija Nisi estaba en el hospital en su segunda operación. La primera no había funcionado, su hueso estaba pegando fuera, le tuvieron que romper otra vez, operarla por segunda vez. Después de predicar me fui para el hospital, ella todavía estaba adormecida, despertó como a las 4 o 5 con vómitos. Nos la dieron como a las 8:30, 9 de la noche, salimos del hospital. Yendo para la casa, hermanos, cruzando la calle del Paseo General Escalón, estaba una ancianita en una esquina, sola. Aquello estaba silencio. Y una ancianita quizás pidiendo algo. Y dice la niña, no sé cómo la vio, ella venía todavía anestesiada, con dolor. Y llora y dice: papá, ¿por qué nadie le da nada? ¿Por qué nadie la ayuda? Yo digo, ¿cómo puede ser que ella con su dolor pueda sentir la necesidad de otras personas? Así que frené, me bajé y le llevé a la señora algo y a ella se quedó tranquila. ¿Se da cuenta cómo nos habla Dios? Que a veces nos enfocamos más en nuestro dolor y dejamos de sentir el dolor de las demás personas. Pero la sensibilidad espiritual produce revelación, produce fe y produce compasión. Amén. Padre, muchas gracias. Que esta mañana, Señor, podamos aprender de su palabra, a ser sensibles al Espíritu Santo, para poder ver el peligro, para poder tener fe, Señor. Pero también, Dios mío bendito, para tener compasión, como la tuvo el profeta Eliseo. A los enemigos les dio de comer, les dio de beber y los mandó de regreso a su casa, felices. Ayúdenos a ser sensibles, Señor, al Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Yo quisiera invitarlo a ponerse de pie esta mañana, hermanos. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.